Ahora es cuando conversamos con Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Hola. Entiendo que estás con Connie. Sí, Buenos días, senador. Connie. Buen día, ¿cómo estás? Oiga, tenemos una lista, no sé si tan larga, pero bien contundente de temas para conversar con usted. Pero partamos por la proclamación de la candidatura de Evelyn Matei. RN ya tiene candidato presidencial. Falta que el resto de los partidos también haga lo suyo. Pero probablemente lo más difícil, o lo que desde afuera se ve como lo más complejo, es definir cuál va a ser el destino de la decisión final que tome Chilevisión, Chile Vamos, que tome Chile Vamos en relación a la candidatura. ¿Va a ser con primaria o Evelyn Matei va a ir a una primera vuelta? ¿En qué condiciones cree usted que es beneficioso hacer una primaria para Chile Vamos? A ver, lo primero, Connie, es, ratificar algo que usted ya ha mencionado y que probablemente nuestros auditores ya vieron. Renovación Nacional, con un 84% de los votos del Consejo, aprobó a Evelyn Matei como candidata presidencial del partido. Y esto es algo muy relevante porque lo voy a unir a la segunda parte de tu pregunta. Uh-huh. Renovación Nacional miró a la hora de definir candidaturas presidenciales no solo el momento, sino que también a la persona. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no fueron ustedes con un militante propio de Renovación Nacional? Quizás había que hacer esto un poco después. Siempre aparecen esas suspicacias o legítimas aprensiones que quedaron completamente sobrepasadas, porque cuando el 84% del Consejo vota de una determinada manera es porque realmente al partido no le caben dudas. Ajá. Pero el partido lo que está haciendo acá es también dar una señal. Renovación Nacional, a la hora de ver el futuro del país, y lo importante es que el próximo gobierno logre encaminar a Chile, por fin, después de 10 años de crecimientos nulos, de conflictividades, de problemas institucionales, no voy a dar la lata acá de todo lo que hemos vivido en los últimos 10 años, creemos que esto había que hacerlo con tiempo y había que mirar realmente a la persona más, no solamente más preparada, sino que generara los consensos más amplios. Y ahí estaba Evelyn Matei. Y Renovación Nacional no solamente no tiene ningún problema, está feliz, está orgullosa de plantear como candidato a presidente de la República a Evelyn Matei. ¿Y por qué hago esta especie de introducción, Connie y Juan Manuel? Porque creemos que todos los partidos de lo que hoy día somos la oposición amplia debieran mirar las cosas de la misma manera. Esto no se trata de decir, no, es que yo soy tal partido y por lo tanto yo llevo mi candidato y no pienso en mirar a nada más ni a nadie más que esté fuera de mis filas, de mis militantes. Y por eso es que nosotros, aun cuando, y me refiero muy particularmente a republicanos, sí, aun cuando ellos hayan dicho, y estoy perfectamente consciente, y José Antonio Casta ayer volvió a decirlo en la televisión, de que él va a ir a primera vuelta, sí o sí, yo no me voy a cansar de predicar y pedirles que le den una vuelta a este tema. Mientras, esta no es una elección cualquiera, y por tanto, mientras antes se defina una candidatura única de lo que es la oposición amplia, un programa de gobierno claro, equipos de gobierno que realmente entren el primer día a trabajar para que el país se empiece a encaminar por donde debe caminar, mucho mejor. Y por lo tanto, para que una primaria funcione, y nosotros estamos completamente dispuestos a esto, tiene que ser una primaria muy amplia. No sacamos nada con decir, oye, ya hagamos una primaria entre dos. Si es que después en la primera vuelta van a ir 3 candidatos del sector. Eso no tiene ningún sentido. En esto hay que tener una mirada más amplia, hay que poner a Chile por delante de lo que son los legítimos intereses de cada partido, a fin de dar una señal muy potente a la ciudadanía de gobernabilidad. Por eso es que Renovación Nacional, vuelvo a decirlo, no solamente estuvo dispuesto y lo hace feliz de llevar y proclamar a Evelyn Matei, sino que también estamos dispuestos a que Evelyn Matei vaya a una primaria amplia, porque creemos que es la mejor alternativa. Senador, ahora... que estén republicanos, que esté Johannes Kaiser, que esté Carter, que esté alguien de demócrata, que esté alguien de amarillo, en fin. Esa es nuestra única condición
para participar. Ya, Nosotros ya nos a hacerlo y esperamos que todos, creo que se me faltaban los socialcristianos, Ajá. todos ojalá den ese paso. Ahora, de eso no solamente CAS, sino que también desde los socialcristianos han dicho la idea de ir a primera vuelta. La pregunta es, si el Partido Republicano no se allana a este llamado que usted está haciendo, ¿ustedes igual propondrían hacer una primaria sin el Partido Republicano o se hace primaria si es que el Partido Republicano está dispuesto a participar? Lo que nosotros queremos, Connie, es que sea una primaria de verdad muy, muy amplia, que ojalá nos asegure llegar con una sola gran candidatura, un solo gran programa a las elecciones de noviembre del próximo año. Pueden haber caminos intermedios, quizá uno puede imaginar muchas situaciones, pero por ahora, dado que estamos a tiempo, nosotros vamos a seguir pidiéndole a todos. Fíjate que los socialcristianos hicieron una declaración hace un par de semanas y dijeron, mire, la verdad es que si van los republicanos, nosotros también estamos dispuestos a ir a una primaria. Claro, es que de nuevo el tema es, si van los republicanos, déjeme insistirle en la pregunta, si los republicanos no van a la primaria, ¿usted estaría por hacer igual esa primaria? ¿Es condición necesaria para que haya primaria que sea con el Partido Republicano y si no, no hay primaria? Yo creo que es extremadamente importante para el éxito de una primaria de que ellos participen. Si no, creo que se debilita el propósito, se debilita de manera contundente el propósito de generar una única candidatura, un único programa, un compromiso de gobernabilidad que Chile tanto necesita. Así es que lo dejo así. Es muy importante que ellos lo reflexionen, le vuelvan a dar una vuelta. Yo sé perfectamente y estoy muy consciente de lo que han declarado, pero no me voy a cansar, yo tengo algo de predicador, no me voy a cansar de insistir en algo que me parece correcto. Ahora, ¿hasta qué punto, senador, también Chile Vamos está dispuesto a ceder en una negociación respecto a esa primaria? Pongámonos en el escenario de que eventualmente todas las fuerzas de las distintas derechas decían participar de una primaria, pero hemos escuchado a figuras dentro de esas derechas, a Johannes Kaiser y a Rojo Eva particularmente, plantear unas ciertas condiciones para también efectuar una primaria. Condiciones que pueden ir desde cuestiones bien básicas como la reducción del gasto público hasta la eliminación de ministerios o una condena más clara y categórica a la Agenda 2030 de Naciones Unidas o incluso también cuestionar ciertos tratados firmados y ratificados por Chile. ¿Hasta dónde está dispuesto también Chile Vamos a negociar una primaria? Cuando uno, Juan Manuel, decide hacer primarias y decide ir y hacer el esfuerzo de generar condiciones de gobernabilidad que van más allá de los propios partidos, tiene que estar dispuesto a conversar muchas cosas, desde equipos de gobierno, en qué van a estar los énfasis del futuro, en fin, son muchas las cosas que se tienen que mirar. Si alguna llegara a ser incompatible, bueno, efectivamente ahí ya nada resulta, pero yo creo que se puede perfectamente llegar a algo compatible, sensato, en que todos aportan, más que en definitiva restarse, todos aportan distintos puntos de vista que nos puedan enriquecer y llegar a algo. No voy a poner ejemplos acá de ningún tipo, simplemente en esto uno tiene que tener la voluntad, tiene que tener la buena disposición para llegar a este tipo de entendimientos amplios. Si es que uno se pone arriba de la mesa y dice, o a mí me aceptan todo esto o no participo, bueno, ahí la posibilidad de llegar a acuerdos es muy mínima, pero vuelvo a insistir, nosotros vamos a pedir siempre buena voluntad, generosidad, mirar más allá de lo que le pueda interesar a cada partido en particular. Creo que debemos generar condiciones de liderazgo y gobernabilidad y programas, incentivos hacia dónde tiene que ir el país para que despegue de una vez por todas lo antes posible. ¿Está dispuesto a todo esto, Chile Vamos, a invitar a esa primaria a Rodolfo Carter, que no milita en ninguno de los partidos de Chile Vamos? Cuando decimos generar condiciones amplias, no estamos restando a nadie en particular. Esa sería la peor manera de partir. Es decir, quiero primarias amplias, pero sin fulano, vengano, sutana, en fin, no.
Si es que nosotros creemos que debe haber una primaria amplia, de verdad amplia, tenemos que estar abiertos a todas las posibles candidaturas. ¿Y cómo interpreta Chile Vamos el alza que ha venido mostrando las encuestas Johannes Kaiser? ¿Cómo interpretan ese aumento en el respaldo, al menos en las encuestas por parte de la ciudadanía, a esta candidatura, con un discurso que es bien categóricamente claro? A ver, Johannes Kaiser tiene su punto de vista, él fue republicano, se salió de republicano y por lo tanto él tiende a compartir, eso es lo que yo veo, no soy un especialista en dónde busca su base de apoyo, pero me da la impresión, y hasta donde hemos visto, él tiene una especie de vaso comunicante con republicanos, en la medida que José Antonio Kast se ve más débil, sube Johannes Kaiser, cuando Johannes Kaiser se ve más débil, sube José Antonio Kast. Así es que yo creo que ellos están circunscritos a una parte del electorado, que es muy válido, que disputan entre ellos, pero que está bien, creo que es posible, al cual es posible llegar con algún tipo de acuerdo. Senador Rodrigo Galilea, esta es una semana clave para las pensiones. Lo hemos dicho 80 millones de veces, pero yo creo que no nos equivocamos si decimos que esta sí que es una semana clave de verdad. Usted decía en la entrevista en el Mercurio reciente, ¿verdad? Hablaba de sus expectativas en torno a esta semana clave. Repasemos un poquitito cuáles son esas expectativas, cuánto influyeron o no influyeron los dichos del presidente durante la semana pasada, porque aquí hay cosas que van y vienen y que se dicen de un lado y de otro, pero que hasta ahora no han alterado de manera sustantiva el avance de los consensos que se han logrado. Pero aparte de esos consensos ya logrados, quedan todavía cuestiones clave y hay que tomar definiciones esta semana para que podamos decir si hay o no hay reforma de pensiones. A ver, en la Comisión de Trabajo, Connie, nos habíamos autoimpuesto el plazo de votar en el Senado, en la Comisión y en Sala durante febrero. Y por lo tanto durante enero, perdón. Y por lo tanto ya los plazos ya llegaron. Hemos tenido, como ustedes imaginarán, innumerables conversaciones respecto de todos los temas que habían que solucionar en la propia comisión, y esto ha sido público, cualquiera que haya seguido las transmisiones. Hay unos 8 puntos que estaban bastante claros respecto de cómo avanzar, y habían otros temas que son un poco más complejos, pero donde creo que se ha podido ir encontrando caminos de entendimiento. El gobierno tiene que presentar indicaciones. Ajá. En principio, había dicho que las presentaría hoy, por conversaciones de fin de semana. Es muy probable que las termine presentando mañana. Uh-huh. Y por lo tanto, lo que yo esperaría es que el gobierno se haga cargo y transmita y haya escrito en esas indicaciones que va a presentar exactamente lo que hemos ido conversando, donde creemos que habían caminos de solución. Si es que eso es así, creo que vamos a tener una buena opción de generar consensos. Si es que el gobierno presenta indicaciones que en su texto no reflejan lo que hemos ido conversando, creo que se va a enredar todo hasta el infinito, y eso significa no votar o derechamente que se rechacen muchas cosas ahora en el Senado, y eso automáticamente genera que pasamos para marzo y ahí todo se empieza a complicar. Claro. Así que ahora, déjeme preguntarle en concreto, ¿hay algún punto que a usted le genere mayor preocupación? Bueno, todos los puntos me generan preocupación. Pero que usted crea que el gobierno puede tener duda. Está la presión hoy día del Frente Amplio y el Partido Comunista por el tema de la separación de la industria, por ejemplo. Como siempre ocurre en este tipo de casos y cosas, en que ambas partes han tenido que ir de alguna manera moldeando expectativas, buscando soluciones. Muchas de las cosas que eventualmente deberíamos acordar, la verdad es que hace 8 meses no estaban ni siquiera arriba de la mesa, a nadie se le habían ocurrido, entonces ha sido fruto de una conversación, creo yo, no solamente honesta, sino que creativa, tratando de buscar instrumentos y herramientas que antes no teníamos a la vista. Y cuando esto ocurre,
siempre puede estar la tentación, y es algo que yo he visto en muchos proyectos de ley, de escribir lo que se acordó, pero de una manera o con un lenguaje que de alguna manera se hace cargo de las pretensiones más primarias de un determinado sector. Y esa suele ser la mejor manera de que todo se enrede y se entrabe, porque cada palabra tiene su significado, tiene su connotación, tiene su prejuicio, y por lo tanto hay que ser extremadamente precavido y cuidadoso. Y por eso, vuelvo a insistir, y esto que estamos hablando aquí en Infinita, casi es un llamado al gobierno, a la ministra del Trabajo, al ministro de Hacienda, de que en las indicaciones, en la redacción de indicaciones, no hay que darse ni gustitos literarios, ni gustitos ideológicos, sino que transmitir correctamente lo que se ha acordado de manera simple y clara, a fin de que desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la posibilidad de que por donde hemos ido encontrando acuerdos se llegue efectivamente a consenso definitivo, resulte. Y yo tengo, siempre lo he dicho, más allá de muchas declaraciones, de muchos enemigos de esta reforma por lado y lado, yo siempre he tratado de que esto llegue a buen puerto. Chile tiene que, y creo que sería una muy buena noticia, de que Chile efectivamente ya logre concordar algo en pensiones, así como me encantaría que también ocurra lo mismo en reforma al sistema político electoral chileno. Creo que son cosas imprescindibles para que cambie el ánimo en el país. Ahora, el presidente Boric dijo la semana pasada, senador, que el gobierno ha cedido mucho más que la derecha. ¿Usted qué le responde frente a eso? No voy a responder nada al presidente Boric en eso, porque creo que fue, tanto en la forma como en el contenido, no fue una declaración que le hiciera bien a la conversación previsional. De hecho, al día siguiente, yo creo que él se dio cuenta, y al día siguiente hizo una declaración casi 180 grados distinta a lo que había dicho ese lunes, y por tanto no me voy a quedar pegado en eso, Juan Manuel. Senador, déjeme ya ahora a otro tema. ¿Desechó ya Renovación Nacional la idea de presentar algún requerimiento ante el Tribunal Constitucional por el caso de la casa de Salvador Allende? ¿Desechó Renovación Nacional esa alternativa o todavía la evalúa? A ver, en Renovación Nacional, y creo que al igual que al resto del país, nos ha causado una impresión extremadamente negativa todo lo que ha ocurrido con la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Que profesionales del Ministerio de Bienes Nacionales, abogados del Ministerio de Bienes Nacionales, de las Express, del segundo piso, los abogados de la senadora Allende y la ministra Fernández, la Maya Fernández, perdón, que todos fallaran en algo tan básico, habla muy mal de cómo se están haciendo las cosas en el gobierno. Es casi inimaginable lo que ocurrió. Y es una falla a tal punto grave que nosotros en Renovación Nacional nos parece que esto no es llegar y partir con requerimiento al TC, que no los descartamos, pero preferimos primero que se investigue. Y por eso es que hemos promovido, nuestros diputados han promovido una comisión investigadora, porque no es normal, no es natural. De hecho, no creo que exista un caso así, en que todos los abogados de distintos ministerios, los asesores más cercanos al presidente, a la familia Allende, todos se hayan equivocado de manera grotesca en algo que es una norma de probidad básica dentro de nuestro ordenamiento. O sea, yo creo que no hay que saber leyes, ni hay que haber leído jamás la Constitución para darse cuenta que es bien raro que el presidente de la República pueda hacer negocios con su ministro, no con plata fiscales. Eso es algo que el sentido común ya... ¿Qué es lo que considera que se tiene que investigar? ¿Qué es lo que usted considera que se tiene que investigar? Si es bastante evidente que aquí lo que ocurrió un error bastante grueso. Yo quiero que se cite a declarar a todos, creo que son 11 personas, ustedes lo deben saber mejor que yo, 11 abogados y personas que le pusieron visto bueno a una cosa absolutamente, no solamente ilegal, sino que fuera de todo sentido común, se salta todas las normas de probidad, y nosotros queremos saber qué pasó, porque yo no conozco ni de cerca un caso así.
Muchas veces cuando ocurren o a alguien se le ocurre una mala idea, siempre alguien dice y levanta la mano y dice, oye, esto está mal y yo no estoy dispuesto a firmarlo y si me tengo que ir, me voy. Pero yo no voy a firmar cosas que transgreden completamente la Constitución. Y por eso a nosotros en Renovación Nacional nos parece que aquí hay que aclarar muy bien cómo se llegó a algo tan... Mire, me cuesta encontrar un adjetivo apropiado, pero que se haya fallado en algo tan grave y de manera tan contundente, en algo tan básico, algo que yo creo que se debe investigar cómo se pudo haber llegado a algo así. La trama de la chambonada, dice usted. Así es, la trama de la chambonada. Es que más que chambonada, Sí, esto es insólito sí. y penoso y muy penoso para el gobierno, para los equipos de gobierno, para transmitir un mínimo de capacidad de gobernar, de ver las cosas. Creo que era Carlos Peña en alguna columna decía, bueno, el problema aquí es que todos demostraron que son todos unos ignorantes. Yo no puedo creer que en 3 ministerios en el segundo piso de la moneda son todos unos ignorantes, porque esto va más allá de la ignorancia, tiene que ver con el sentido común de qué es lo que se puede o no se puede hacer en el sector público. Y por eso es que yo creo que se debe hacer una comisión investigadora, respaldo completamente el camino que han tomado los diputados de Renovación Nacional. Creo que se tiene que investigar qué diablos pasó aquí. Ahora, lo que se decía, senador, confírmenos usted también, ¿verdad? Pero una cosa es hacer la comisión de investigadores y la otra es abiertamente rechazar la idea de ir al Tribunal Constitucional para no terminar de crispar el ambiente y porque esa ofensiva puede terminar en la destitución de la senadora Isabel Allende y aparentemente tampoco la intención sería llegar a tanto. ¿Es así o no? Por ahora queremos investigar, tal como dices tú, la trama de la chambonada. Uh-huh. Vamos paso por paso para ver cómo se construyó semejante nivel de incompetencia en 3 áreas del gobierno para hacer algo que en normas básicas de probidad del Estado no se podía hacer. Senador Galilea, usted participó en la comisión mixta de presupuesto y en esa comisión mixta fue donde se visó también este ajuste global al presupuesto de 544.000 millones, como parte también, ¿verdad?, de las propuestas del gobierno frente a un menor crecimiento y todo el contexto en el que se dio finalmente ese anuncio. Y ahora que conocimos el detalle de esas reducciones de gasto, en qué se traduce esa reducción de gasto, se sabe, ¿verdad?, que incluye un recorte al presupuesto de la Fiscalía. Y hay parlamentarios que están pidiendo que esto simplemente se revierta. ¿Usted defiende la aprobación de esa reducción de gasto y la posibilidad de que incluya una reducción del presupuesto del Ministerio Público, dado que fue visado eso en la comisión mixta? No, vamos por parte, Connie. El primer acuerdo y que permitió, creo que, trabajar todo lo que fue el presupuesto para este año 2025 se refirió a dos aspectos. Uno, el nivel de gasto para este año tenía que bajar y tenía que bajar contundentemente. Era del orden de $600 millones sí. Y ese fue el compromiso del gobierno de hacerlo, excluyendo ciertas cosas y dando también mucha libertad en otras para ver dónde rebajaba estos casi $600 millones. Ahora por tipo de cambio quedó en distinto, pero ese era el orden de magnitud que teníamos que revisar. Y el gobierno, por lo tanto, quedó con esa tarea en sus manos. Quedaron ellos, el ministro de Hacienda, que es el único que puede hacer además este trabajo, es quien debía hacer esta rebaja. El gobierno tiene amplias posibilidades de cómo y dónde hacer esta rebaja, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que el ministro de Hacienda hizo su primera propuesta, ha generado justamente esto que has señalado tú, mucha suspicacia, no suspicacia, la palabra no suspicacia, ha generado oposición que parte de esa rebaja sea en gastos operacionales del Ministerio Público y por tanto yo creo que es algo que el ministro Marcel va a revisar. Como te digo, la Comisión de Presupuesto y la Comisión Mixta y el acuerdo que firmamos da amplias posibilidades para que el ministro haga esa rebaja en un montón de sectores, servicios, ministerios, etcétera, y por tanto, si hay algo que genera mucha
mucha oposición por parte del mundo político y de la ciudadanía, yo creo que el ministro Marcel va a buscar otras alternativas para llegar al mismo resultado, que es esa rebaja del orden de, ya no me acuerdo bien de memoria, pero era creo que cerca de 550.000 millones de pesos. Sí. Esa es la meta a la que tiene que llegar. El camino tiene muchos caminos y estoy seguro que él va a saber encontrarlo después de esta primera propuesta. Muy bien, pues le queremos agradecer, senador, por estos minutos de conversación esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oiga, don Juan Manuel. Dígame, no me conversando con usted ahora, yo sé que esto no debe ser al aire, pero conocí hace pocos días atrás una ciudad bien bonita en España que se llama Astorga. Así es, pues yo estoy esperando. Así que me acordé que tiene ahí un palacio construido por Dalí, diseñado por Dalí, que es de las pocas cosas que están fuera de Cataluña. Sí, pues. Lo único malo de esa visita fue que me sacaron un parte, así que quedé con un mal sabor hacia el apellido. Voy a hablar con mis parientes a ver si se lo... Eso. Por favor. No, a ver si se lo duplican. Ya, hasta luego, que tenga un buen día. Chao, senador, gracias. Rodrigo Galilea, senador y presidente de Renovación Nacional, esta mañana conversando con nosotros aquí en Infinita, 8:34 minutos.